¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Con inmenso placer te cuento que nuestro canal ha superado las 15.000 visualizaciones. Como siempre te digo, esto es gracias a vos y a los invitados que tienen la amabilidad de venir. Te digo una vez más, yo soy el que tiene la suerte de estar acá en el medio. La invitada de lujo de hoy, te cuento algunas cosas sobre ella. Es profesora de inglés, graduada en Buenos Aires, es Country Manager para Anglia Examinations Iberoamérica, es líder de equipo, formadora de examinadores para toda la red iberoamericana, coordinadora de viajes educativos para Chichester College, entre otras cosas. Permito ahora que te lo cuente ella, la presento. Janina Parada, bienvenida. Hola Carlos, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por estar acá. Así que vamos a empezar a hablar de tu camino. ¿M? Un placer. El placer es nuestro. Como le estábamos contando a la gente, eh, empezó todo siendo profesora de inglés graduada en Argentina, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Dónde has Hice el estudiado? profesorado en Buenos Aires, aquí en Argentina. También he hecho, bueno, el traductorado público, aunque nunca lo terminé porque me di cuenta que no era lo mío, que la parte de la enseñanza era lo que más me tiraba. Sí. Pero sí, sí, graduada en Buenos Aires. Muy bien. Después, ¿cómo llegó el ser examinadora? Hoy estás más que nada en la parte evaluadora. ¿También dictas clases? Doy clases, me alejé un poco de lo que es la enseñanza en colegios, en institutos privados de inglés, pero bueno, eso es algo que hice durante 15 años más o menos. Y bueno, sigo con la enseñanza porque bueno, es lo que me apasiona, me encanta enseñar. Sí. eh, me encanta poder estar en contacto con alumnos, con estudiantes que realmente tengan un interés por la lengua extranjera. Sí. Eh, pero bueno, colegio, lo que es la rutina de un colegio, de un instituto, me cansó un poco en un determinado momento de mi vida. Y bueno, ahí fue cuando hice de alguna manera el traspaso de dejar de enseñar en colegios, sigo enseñando de forma más particular o privada con grupos míos. Y bueno, y ahí fue también cuando empecé a trabajar con Anglia Examinations. Pero no, claro, dar clase no se puede dejar. Trasladando el dicho de los Boy Scouts, podríamos decir, once a teacher, always a teacher. Tal cual, totalmente de acuerdo. Así que de una manera o de otra, aunque nos cansemos, como decía Chaplin en Candilejas, hablando del teatro, el cansancio que le daba el teatro y demás, y decía su personaje, y un momento al expresar su felicidad por volver al teatro, le decía, no era que no querías venir más al teatro porque no te gusta, ya estabas cansado, y él dijo, sí, tampoco me gusta ver sangre y corre por mis venas. Eso nos pasa, nos Un cansa, gran- claro, ¿viste que? Pero yo hago ese paralelo con nosotros, por cansados que estén, no, es la sangre que corre en nuestras venas, el enseñar. y a mí me da mucho placer enseñar y poder de alguna manera también impartir conocimientos, tiene que ver también con impartir cultura, impartir un montón de cosas que Montón de eh, cosas. es un ida y vuelta que se tiene con los alumnos que, bueno, a mí me encanta realmente. Que a veces algunos no nos damos una idea de todo lo que implica ese proceso, ese intercambio, esa transmisión.
todo lo que queda y demás. Pero bueno, ahí entonces ha sido el camino, has cumplido un ciclo con, con los colegios y con las language schools y, y empezar con tus grupos propios de una manera distinta. ¿Y cómo llegó tu idea de ser examinadora? Bueno, en realidad fue una propuesta que recibo de parte de Chris Coons. ¿Sí? Ha estado con Eh, nosotros. lo sé, mi mentor. Y bueno, cuando acepté hacer la capacitación para ser examinadora, empecé a tomar exámenes internacionales con Anglia en el 2007, hace ¿Sí? mucho tiempo. Way back. Y total. Y bueno, ahí empecé mi camino con Anglia como examinadora. Y después, bueno, con los años y con este traspaso del que hablábamos hace un momento, de, bueno, dejar quizás las aulas para poder profesionalmente quizá crecer también un poco más, bueno, ahí fue cuando empecé a trabajar también en la oficina de Angle Examinations, así que es como que hacía los dos trabajos en paralelo. Por un lado era examinadora y por otro lado, bueno, me estaba metiendo todo en la parte ya administrativa, si se quiere, de los exámenes internacionales. Bien, es que son uno de los grandes misterios de la vida para mí, todo lo que es administración. Yo, mucho inglés, mucho francés, idiomas, pero esas cosas nunca han sido my cup of tea, como dicen en el otro idioma. Así que bien, bien por vos, bien por vos. Y yo Gracias. te pregunto también porque es un proceso que yo estoy transitando, también estoy empezando ese camino para ser examinador y estoy, me estoy dando cuenta de muchas cosas, principalmente cómo cuesta llegar a ese de que no es la evaluación que uno toma a sus alumnos cuando cursa, es una evaluación exclusivamente de resultado. Eso es lo más duro. Uno no conoce el proceso de quien tiene enfrente y eso es un paso que cuesta llegar, aparte no, evitar las palabras ya sea de aliento o de desaliento, ser tan neutral. ¿Ha costado vos? ¿Cómo has vivido ese proceso? Bueno, creo que como lo viven todos cuando hacen esta capacitación o este training, ¿Sí? que tiene que ver con, si bien uno, bueno, ya tiene la formación de docente, de profesor, Sí, quizá estamos acostumbrados a evaluar en el aula desde o con un punto de vista determinado. exacto, es eh, verdad. y, incluso, bueno, al tomar, trabajando en cursos, estar en mesas de exámenes de fin de año, de diciembre, de marzo, y bueno, evaluar a mis propios alumnos, teniendo mucho en cuenta, bueno, el proceso anual de ellos, cómo fueron avanzando. Entonces, de alguna forma, y al haber compartido todo un año académico con tus propios alumnos, es muy difícil evaluarlos quizá objetivamente. Se ponen como otras cosas en juego. Eh, Cuando empecé a evaluar mediante bueno, una entidad examinadora internacional, se te empiezan a caer como ciertos conceptos Bien. o barreras, vas como cruzando ciertos obstáculos que quizá tenemos en nuestra cabeza Uy, y no sí. las aplicamos en el día a día o no las aplicamos en el aula porque quizá no son necesarias en ese momento. Pero bueno, al momento de evaluar a un candidato totalmente externo a lo que es nuestra profesión, digamos, en el aula, ¿no? Me refiero. Sí. Hay ciertas cosas que me costaron muchísimo al principio, me costaba sacarme como el rol de profesora,
con estos chicos extraños que tenía Sí, frente a mí. Y bueno, pero recuerdo también que en mis primeros pasos como examinadora confiaba mucho en todo lo que es el criterio de evaluación que se tiene para tomar un examen internacional. Eso me ayudó mucho, apoyarme en ese criterio de evaluación, y creo que lo que más me permitió ir avanzando y ganando confianza en lo que era la evaluación de estos chicos es la experiencia. eh, y, y bueno, cuantos más exámenes tomás, más estás como consciente de ese proceso de evaluación que quedó atrás, el proceso de evaluación de profesora y el proceso de evaluación de examinadora. No sé si lo estoy diciendo de una manera clara, eh, perfectamente. pero, pero bueno, o sea, en resumen, me costó, por supuesto, al principio, eh, pero bueno, luego con el camino que uno recorre ya Sí, va tomando confianza y es todo mucho más sencillo. se hace camino al andar, decía Antonio Machado. Exactamente, Bien, exactamente. bien. Sí, ¿y cuáles son los niveles, por ahí sí, tal vez no te haya pasado así, pero ¿hubo algún nivel en el examen internacional que le hayas tenido más miedo, te haya dado más prurito evaluar? Em, Recuerdo que tuve cierto respeto, resguardo, si se quiere, cuando empecé a tomar, bueno, los exámenes para profesores. Ah, Particularmente, bueno, el examen que tenemos para teachers nosotros se llama CITE, es el Certificate sí. for International Teachers of English, y la primera vez que me tocó tomar un CITE fue como respirar hondo, revisar las guidelines, porque quieras que no, le estás tomando un examen a un colega, a un Exacto. par, Sí, y creo que hay que tener mucho tacto y mucho respeto al momento de evaluar a un colega. sí. Así que bueno, recuerdo que ese fue quizá el nivel de examen con el que más tuve que revisar Y o lo tener que en me cuenta pasa ciertos es, conceptos antes de conducirlo, sí. yo lo diría y de otra manera, el respeto que siempre hay que tener al momento de evaluar un semejante, se nos hace especial cuando ese semejante es un colega. Totalmente. Sí, 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 sí. Pues uno se puede preguntar, está claro, ¿quién soy yo para, ¿no? Al principio para juzgar al colega? ¿Sí? Y sí, sí, yo te decía porque a mí yo estoy vivenciando el proceso, digo, a mí el que el que más cuidado me generaría son los más avanzados, por ahí al momento de poder encontrarle esa exigencia óptima, ni insuficiente ni excesiva, ¿no? Que es el momento Exacto. donde mayor margen de error, mayor lugar para la subjetividad puede haber. Yo digo desde lo personal, un colega puede haber vivido el proceso de otra manera, le puede pasar eso con los beginners. Me pasaría eso donde por ahí considerar alguna cosa que me impresionó muy bien puede por ahí enmascararme algún error que me pasó desapercibido y entonces, pues, la nota que yo le ponga puede no ser la misma que la que le pone otro colega. Bueno, ya eso es un... Por eso las mesas examinadoras en, en las instancias de secundario, terciario, universitario está compuesta de tres docentes Claro. para tener en cuenta eso, para tener más de un punto de vista. Y es más, una cosa que por ahí poca gente sabe al día de hoy, ahora ya no se llama así. Lo que hoy acá son los espacios pendientes de acreditación, los EPA, se llamaban
en los lejanos años exámenes previos, porque eran anuales y se daban previamente de ese año. Y ahí en los exámenes previos te ponían un profesor que vos no hubieras tenido, Claro, porque ahí lo hacían al revés, te liberaban al alumno de al, presuntamente algo personal que el profesor pudiera tener con ese alumno que le impidiera aprobarlo. Pero exactamente. acá Para que sea, ocurre bueno, bien objetivo. tal cual. Y acá esto ocurre en un breve espacio de 20 minutos que puede durar. ¿Cuánto dura una evaluación oral? Eso se supone que lo tengo que estudiar para dentro de muy poco, pero ayúdame como el coaching. ¿Cuánto, cuánto dura aproximadamente el Bueno, examen oral de una persona? las entrevistas, o sea, la cantidad de minutos que dura cada entrevista varía de nivel a nivel. No es lo Sí, mismo tomar una entrevista de un nivel más bien infantil que tomar una entrevista de un nivel C1 o C2, que justamente duran 20 minutos como máximo, para dos candidatos, ¿no? Para un par de candidatos. Pero bueno, ese es el máximo que puede durar una entrevista, 20 minutos. Sí. 20 minutos. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado, por esas cosas que yo digo que me está llevando toda la vida ser el profesor que a mí me gustaría ser? ¿No? Digo, ¿no? Así contesto. Pero suponiendo que exista tal cosa como el aplomo en la actividad, cuánto te llevó a sentirte un poco más consolidada? Porque habrás experimentado muchos miedos al principio. Sí, sí, totalmente. Muchísimos miedos al principio porque para mí era un terreno totalmente desconocido, y siempre fui muy exigente conmigo misma y cuando hago algo nuevo lo quiero hacer bien. Entonces, bueno, todo eso generaba cierta incertidumbre y ciertos nervios, por supuesto. Pero bueno, yo por supuesto me siento muy consolidada hoy en día. Eh, no sé exactamente a partir de qué momento cayó esa ficha o sucedió, ¿no? Esto de sentirme como más cómoda y muy segura de mi trabajo. Bien. Eh, pero bueno, todo este traspaso del que veníamos hablando antes, ¿no? De ser profesora, a después, bueno, empezar a tomar exámenes internacionales, después terminar trabajando en una oficina, fueron todos desafíos, eh, y considero que también al haber estado trabajando en la oficina de Anglia, eso también fue como empaparme, estar empapada del tema 8 horas por día como mínimo, Ujú. y eso también creo que me ayudó a generar esta confianza y esta consolidación. Eh, sí, es verdad que al principio a todos los profes nos cuesta, eh, al momento de calificar a dos alumnos que tenemos enfrente nuestro, toda la parte de gramática, quizá, o de vocabulario, es lo que quizá más me costó al principio, como que en mi cabeza se focalizaba únicamente en calificar gramática y vocabulario. Y no es lo único que calificamos o lo único que tenemos Pronunciación. en cuenta. Los tres ejes, Exacto, gramática, vocabulario, pronunciación. exacto. Gramática, vocabulario, pronunciación, comunicación, contenido. O sea, hay muchas categorías y muchas áreas que los examinadores tenemos en cuenta al momento de hacer el assessment, al momento de hacer la evaluación. Assessment, claro. Y bueno, y todo eso al principio, incluso al momento de hacer la capacitación como examinadora, que hacíamos mucha práctica de calificar a los candidatos, me daba cuenta que, bueno, fallaba en eso, ¿no? Como que era difícil sacarme como el sombrero de teacher y decir, bueno, sí, tuvo algunas fallas en gramática, pero quizás a este chico se lo puede puntuar un poco más alto en alguna otra categoría.
Y sí. entonces es como que al principio me costaba eso. Mi única forma de calificar al alumno era a través de la gramática y del vocabulario. Y bueno, y después fui aprendiendo a ver otras cosas que se ponen en juego al momento de evaluarlos. Ya, por ahora, las miradas actuales en la enseñanza, ves algunas, ya, no quiero decir desestiman y demás, pero rechazan esa mirada de los tres ejes, gramática, vocabulario y pronunciación, que eh, en, en pos de una comunicación, pero bueno, ahí mi contraobjeción es preguntarle los otros enfoques. ¿Para qué otra cosa enseñan el idioma? ¿Para qué otra cosa enseñas el idioma si no es para comunicar? Totalmente. Y, y de alguna manera los ejes existen porque aún no nos damos cuenta, ahora estamos eh, siguiendo patrones de pronunciación en este español que estamos compartiendo, si no nos entenderíamos. Si pusiéramos los verbos donde se nos da la gana, no habría comunicación posible. Y si también le diéramos a las cosas el nombre que se nos ocurriera, tampoco habría comunicación posible, ¿no? Me pregunto yo qué comunicación posible hay si no tenemos en cuenta justamente estas tres partes, ese trípode que es gramática, vocabulario y fonética, fonología, pronunciación. Totalmente. Yo creo que son importantes estos tres ejes, son un pilar importante. Pero bueno, no es lo único en lo que nos debemos enfocar. Hay muchas destrezas que puede tener el candidato que tenemos frente a nosotros al momento de evaluar y que también deben tenerse en cuenta, ¿no? Tenemos que tratar de como abrir un poco la mente y no encasillar en que, bueno, pero acá debería haber usado presente perfecto, uy, acá no usó el pasado, es como siempre que el mensaje se pueda entender y que la comunicación sea efectiva, por más que hayan usado un verbo en infinitivo en lugar de haberlo usado en pasado, creo Mm. que está bueno también eh, poder darle al candidato esa, no encuentro la palabra, como Bueno, busquémosla. Eh, eh, ponderación, no sé cuál es la palabra, bueno, pero, o sea, acá en no, Argentina se habla mucho de ponderación al momento de calificar. En lugar de hacer el promedio, que se haga, al menos acá en Ushuaia, donde yo estoy, se habla, ya no piden promedio, sino ponderación al momento de evaluar. Un poco, bueno, lo que no pudiste ver del proceso, lo ves en esos 20 minutos, la intención comunicativa, ahí ahora no me sale la palabra a mí, pero como es colored, colorful, con colores, la capacidad de dar matices a la comunicación, aun si alguno de esos tres ejes, no te por si estuvieran perfectos los tres ejes, no estaría el alumno ahí siendo tal cual. evaluado por nosotros. Tal cual, porque siempre está en un proceso de aprendizaje. A ver, creo que incluso nosotros siendo profesores, no sé si te pasará, Ujú. pero a mí me pasa que yo estoy en constante aprendizaje y me encanta. Estoy Por siempre aprendiendo supuesto. nuevas palabras, nuevas expresiones, cuando leo un artículo o cuando Sí, y busco sí. entonces, bueno, ellos también están en su proceso de aprendizaje y también hay que tener en cuenta mucho el nivel que estamos evaluando. Hay veces que estamos evaluando un nivel A2 súper bajo o elemental Elemental. y, y esperamos de parte del alumno que sea un C2, porque está en un examen internacional, hay que Sí, evaluarlo y tiene que claro, ser todo. pero es un A2, no es un C2. No podés Exacto. pedir que usara el phrasal, no podés que diga came across o ran into, pero si dice I found him by chance, para un A2 es brillante. Exactamente, En, exactamente. en Entonces, un bueno, C, eso también es, decime, dime, dime. decime. No, no, lo que yo te decía, que si lo usa un C2, no le voy a decir que está mal si está bien, pero
¿viste? Te queda la duda si lo puede decir de manera más elaborada, ¿no? Lo que pienso es como estoy pensando el proceso que me tiene que, o si yo fuera a rendir, yo alumno te buscaba cuando yo rendía lengua en el profesorado, a ver, al evaluador, ¿qué le puede dar la pauta de lo que ponga? Esto no lo podría haber hecho alguien de un nivel inferior. Para una Claro. composition que el evaluador no sintiera, no, pero esto lo podría, está bien, pero lo podría haber hecho un pre-intermediate. Totalmente, Entonces, totalmente. diga usted. No, 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 y ahí lo que estoy pensando es que también es un desafío para nosotros como examinadores poder monitorear de alguna forma el nivel de lenguaje que usamos en la entrevista, cuando conducimos una entrevista, un examen. Bien, Eh, Porque eso también es un súper desafío para los examinadores, porque al momento de formarte como examinador, no es que hay que usar todas las expresiones y todos las mejores cosas que sabemos decir y hacer, las vamos a volcar en la entrevista, eh, porque como dije en una de las capacitaciones, calculo que lo recordarás, o sea, no es el momento en el cual nosotros tenemos que brillar, sino que es el momento en el que el estudiante tiene que brillar. Entonces, nosotros estamos ahí conduciendo y guiando al alumno para que con el nivel que tiene pueda darnos lo mejor de sí mismo. Y eso es muy difícil de lograr. muy difícil de lograr. Impossible is nothing, Impossible pero, is nothing. pero también diría que easy is nothing en estos Ujú. casos. Bien, ya muy cerca del límite del tiempo, lástima, habiendo tanto para decir todavía, y siendo tan grande el placer de intercambiar con vos, sí, te digo lo que le digo a todas las personas que invito antes de cerrar la entrevista. Prometenos que vas a volver. Por supuesto, cuando quieras. Así, así lo haremos. Dale, hecho. Así, así lo haremos. Y entonces ahí te agradezco infinitamente este rato de tu valiosísimo tiempo que No, has, gracias a que vos, has- Carlos, por la invitación y bueno, realmente me sentí muy honrada cuando me invitaste, así que gracias en serio. el honor ha sido nuestro.